Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de estadística. En esta ocasión vamos a desarrollarla a la sesión de manera asincrónica. Ustedes pueden en cualquier momento ver el video y comprobar los resultados de la clase. Eh, Recuerden que nosotros habíamos visto el modelo de regresión lineal y la correlación. Se entiende como correlación a la relación que existe entre dos variables que se están estudiando estadísticamente, ¿no? Y habíamos indicado que la correlación se mide por lo que se denomina el coeficiente de correlación, que se representa con una R. Si es que este coeficiente de correlación está cerca al menos uno, hay una correlación negativa y esto indica que si la una variable crece, la variable independiente crece, la variable dependiente decrece. Y si la correlación, el coeficiente de correlación está cerca al uno, significa que la correlación es positiva. Y esto indica que si la una variable crece, la otra variable también va a crecer. Pero también podríamos tener que el coeficiente de correlación sea cercano al cero y eso indicaría que no hay una correlación. Entonces, en este caso vamos a hacer ejercicios para comprobar eso, ¿no? Y cuando hay correlación se puede sacar el modelo de regresión lineal para poder hacer predicciones. Bien, aquí tenemos este ejercicio que está sacado del libro. Es el ejercicio 11.2. Dice, las siguientes son las calificaciones de un grupo de 9 estudiantes. En el primer examen, o sea, del medio semestre y en el examen final. X son las calificaciones que estos estudiantes han obtenido en el examen, en el primer examen, en la mitad del semestre. Y Y es las calificaciones que tienen en el examen final. Entonces, normalmente hay una correlación, ¿no? Si los estudiantes sacan buenas notas en el primer examen, también van a sacar notas buenas en el examen final, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas aquí, vamos a guiarnos más bien por esto de acá, estas van a ser las preguntas. Queremos hallar el diagrama de dispersión, hallar el coeficiente de correlación, hallar la ecuación de regresión, y una vez que tenemos la ecuación de regresión, dice, estimemos la calificación final que podría alcanzar un estudiante que obtuvo 89 puntos en el primer examen. Y en la pregunta D dice, estimemos la calificación final que podría alcanzar un estudiante que obtuvo 71 puntos en el primer examen. Es decir, se puede utilizar ya el modelo de regresión para predecir, ¿no? Si es que nosotros tenemos un valor de la variable predictora, que en este caso la variable predictora es el resultado del examen, del primer examen de medio semestre, yo podría entonces predecir cuánto este estudiante va a sacar en el examen final. Bien, entonces para eso primero estos datos que están en esta figura, obviamente tenemos que ponerlos en las casillas del Excel. Recuerden que la disposición correcta es poner las variables en las columnas y los datos en las filas. Entonces esto, por ejemplo, significa que este estudiante ha sacado una nota de 77 en el primer examen y de 82 en el examen final. Y así, ¿no? Aquí tenemos las notas de los otros estudiantes. Bien, entonces lo primerito y lo que guía todo digamos, el trabajo, el análisis de regresión y de correlación es el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es un gráfico en el cual se ubican los puntos en dos sistemas de coordenadas. En un sistema de coordenadas en el cual en el eje X ponemos la variable independiente, que en este caso sería la nota que obtiene el estudiante en el examen parcial, y en el eje Y los valores de la variable dependiente, que serían las notas que los estudiantes obtienen en el examen final. Entonces, graficamos eso para ello, seleccionamos la región donde están los datos y nos vamos a insertar. Y aquí en la parte de gráficos, hay esta parte que está justamente señalada con unos puntitos, son los diagramas de dispersión o scatter plot. Elegimos el de puntos, ¿no? Entonces aquí está, ese es el diagrama de dispersión. Este diagrama ya nos dice si es que hay correlación o no. Miren, podríamos decir que sí se observa una correlación. Más o menos hay una tendencia a que si la nota del examen parcial crece, la del examen final también es una nota alta, ¿no? Se ve una tendencia creciente, ¿no? O sea que aquí podemos anticiparnos que el coeficiente de correlación va a ser un coeficiente positivo, ¿no? ¿Ya?
No se ve tan buena la correlación en el sentido que estos puntos están por aquí, no están muy alineados, pero digamos que va a haber un coeficiente de correlación positivo, ¿no es cierto? Entonces este es el scatter plot o diagrama de dispersión. Bien. Entonces esa era la pregunta, ya ese diagrama de dispersión nos dice que sí va a haber una correlación. Hallemos ese coeficiente de correlación. Hay dos maneras de hallar el coeficiente de correlación. La primera manera es a través de justamente de datos, acá en datos, del complemento análisis de datos. Entonces aquí tenemos nosotros en la derecha, cuando nosotros pinchamos en la opción datos del menú del Excel, acá aparece el complemento análisis de datos y vamos a coeficiente de correlación. Si es que no le aparece este icono de análisis de datos, significa que tiene que activar el complemento del Excel análisis de datos, ¿no? Tiene que activarlo el complemento. Entonces aquí, en este complemento aparece una serie de análisis estadísticos, en particular el coeficiente de correlación. Le ponemos aceptar. Aquí tenemos que elegir el rango donde están los datos, incluidas las cabeceras, es decir, las celdas donde dice X y Y. Aquí tiene que estar agrupado por columnas, porque las columnas están agrupando las variables. Tenemos que activarle esta, esta celda que dice rótulos, está en la primera fila, porque están los nombres de las variables X y Y. Y tenemos que decirle el rango de salida, ¿no? Por ejemplo, aquí le decimos aceptar. Entonces aquí me saca el coeficiente de correlación. Entonces dice que el coeficiente de correlación entre X y Y es 0,56. Este es el valor de él. O sea que la respuesta a la pregunta B ha sido que R es igual a 0,561 y otros decimales más. Esa es la respuesta a la pregunta B. ¿Ok? Entonces, ya nosotros ahí tenemos el coeficiente de correlación. Recuerden que nos habíamos anticipado antes, habíamos indicado que el coeficiente de correlación va a ser positivo, por justamente cómo se observa el diagrama de dispersión. No está tan cercano al 1, tampoco está cercano al 0, es un coeficiente de correlación mediano. Hay otra forma también de encontrar el coeficiente de correlación, que ya lo vamos a ver. Entonces, dice luego hallé la ecuación de regresión. ¿Cómo se halla la ecuación de regresión? Una vez que se ha observado que hay correlación, podemos hallar, digamos, la ecuación de regresión. Y eso se halla justamente sobre el scatter plot. Lo seleccionamos el scatter plot. Aquí miren, hay tres opciones que se activan. Una que dice más, una brochita y un filtro. Hacemos clic en el más. Y aquí le decimos que le hacemos clic en línea de tendencia. Aquí en línea de tendencia. Miren que se nos creó una línea de tendencia que es justamente la ecuación, la línea de regresión. Aquí le ponemos clic también en esta flechita para ver más opciones. Y aquí le decimos más opciones. Y nos vamos a la parte final donde dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de r al cuadrado. Le cerramos esto y aquí entonces aparece una ecuación. Dice y igual a 0,771x más 12,062. Esta es la ecuación de regresión que nos está diciendo. Y recuerden que es la nota final, ¿no? Y x es la nota del examen, del primer examen. Entonces nos dice cómo podríamos calcularla o tratar de predecir la nota del examen final si se conoce la nota del primer examen, ¿no? Y aquí aparece el R cuadrado, que es el cuadrado del coeficiente de correlación. Entonces miren que hay otra forma también de encontrar el R cuadrado, el R, porque ahí en esta opción nos sale el valor de R cuadrado, o sea, nos sale el R cuadrado. El R al cuadrado dice que es igual a 0,3147, ¿no es cierto? Si el R cuadrado es igual a 0,3147, el R es la raíz, ¿no? Es la raíz de eso. Vamos a ponerle así, raíz de esto, de R cuadrado. Entonces también podríamos obtener el R sacando la raíz de ese R cuadrado, ¿no? Vamos a calcular.
Raíz entonces de 0.3147 y tengo que obtener exactamente lo mismo que, digamos, que teníamos antes, ¿no? El r cuadrado. Bien, ahí está. Entonces, esa es otra forma de obtener el r, ¿no? Ahora, claro que ahí sale sin el signo, ¿no? Así que esto es un procedimiento más directo. Entonces ya tenemos la ecuación de regresión. Cuando nos dice allá la ecuación de regresión, es justamente lo que hemos obtenido sobre el gráfico, ¿no? Entonces, en la parte C, la ecuación de regresión es y igual a 0.7771x más 12.062. Esa es la ecuación, ¿no? Esa es la ecuación de regresión. Muy bien. Ponle ahí el resultado. Entonces, la ecuación de regresión es esa. Bien. ¿Y esa ecuación para qué sirve? ¿Para qué sirve la ecuación de regresión? Y esta es la recta de la regresión lineal. Es la recta que mejor se ajusta a esos puntos. Sirve justamente para estimar, porque recuerden que en este ejercicio la Y es la nota del examen final. Entonces yo podría tratar como que de predecir cuál va a ser la nota final que va a obtener un estudiante si conocemos cuál es su nota en el examen parcial, que es la X. Por ejemplo, en la pregunta C, eh, creo que aquí, entonces esta era la pregunta A, ¿no? Bien. Y esta era la pregunta B. Bien. Entonces la pregunta C dice, estime la nota del examen final que podría alcanzar un estudiante que obtuvo 89 puntos en el primer examen. Entonces C, lo que nos dirían es que si X es igual a, porque X es la nota del examen parcial, si sacó 89 en el primer examen, ¿cuánto será el valor de Y? ¿No es cierto? Y igual a, entonces, ¿cuánto será el valor de Y? Entonces simplemente tendríamos que usar la ecuación de regresión. Dice la ecuación de regresión Y igual a 0.7771 por X, que vale 89 en ese caso, más 12.062. Entonces, nuestra predicción sería que la nota del examen final que va a alcanzar ese estudiante es 81, 81, dejémoslo sin decimal, 81. ¿Ya? Estimaríamos que eso es 81, la nota que va a alcanzar, ¿no es cierto? Es 81 la predicción. Igual podríamos decir otra. Por ejemplo, dice, ¿y qué pasa para un estudiante que obtuvo 71 en el primer examen? ¿Cuánto prediciríamos? ¿Cuál sería nuestra predicción para la nota que va a alcanzar en el examen final? Entonces sería ahora, si X es igual a 71 y Y igual a, entonces hacemos lo mismo, ¿no? Entonces le ponemos igual a 0.7771 por X que vale 71 más 12.062. Entonces ahí está. Entonces, nuestra predicción es que la nota que va a alcanzar en el examen final es de 67, ¿no? ¿No es cierto? Claro que todo esto es estadístico, ¿no? O sea, no es que exactamente, o sea, si un estudiante que sacó esa nota 71 del examen parcial puede ser que saque 100 en el segundo examen, si es que estudian. Pero simplemente este modelo de regresión dice qué se esperaría en función a lo que se ha observado, digamos, en estos datos, ¿no? ¿No es cierto? Bien, entonces esto miren que es el modelo de regresión y la correlación. En este caso la correlación es positiva, ¿no? Bien, en el siguiente video vamos a ver otros dos ejemplos para que queden claros estos conceptos, ¿no?